Sean bienvenidos a este video donde vamos a explicar el concepto de la presión de vapor en las sustancias puras, muy importante en el manejo o en el entendimiento del comportamiento de las refrigerantes mezclas tipo isotrópicos. Vamos a ver que la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas de la fase gaseosa o vapor de la sustancia sobre su fase líquida a una temperatura específica y en un ambiente cerrado. Cuando estas dos fases se encuentran en equilibrio, es lo que nosotros denominamos un equilibrio dinámico. La presión de vapor determina también mucho lo que es el concepto de volatilidad de las sustancias y que se define como la facilidad que tiene la sustancia de evaporarse. Esta presión de vapor depende de factores como por ejemplo la temperatura de la sustancia y la densidad de la misma, que vamos a analizar más tarde. Por ahora vamos a iniciar un experimento aquí virtual en el cual tenemos una sustancia, aquí la vemos, aquí tenemos una tapa divisoria que me va a impedir que se evapore cualquier molécula de esta sustancia y vamos a hacer vacío en esta parte superior. Entonces para ello hacemos el montaje aquí, abrimos la válvula de baja del juego de manómetros y encendemos nuestra bomba. En este caso estamos haciendo la prueba con una temperatura de 30 grados Celsius. Para finalizar el proceso de vacío, pues recordemos cerrar la válvula de baja del manómetro y posteriormente apagamos nuestra bomba de vacío. Ahora vamos a comenzar el experimento. En este momento nosotros vamos a quitar la tapa divisoria que está aquí, y cuando la quitamos, entonces como aquí no hay presión, ¿qué va a pasar con las moléculas que están en la parte superior o en la superficie? Como no tengo ninguna fuerza aquí que me limite, entonces ellas van a comenzar a desprenderse de su fase líquida y van a comenzar a pasar aquí a esta parte superior que tiene menos presión y convirtiéndose en estado vapor. A medida que sucede este fenómeno, más y más moléculas se convierten a este estado vapor y se van acumulando, y eso lo podríamos ver acá en el manómetro. ¿Por qué? Porque la aguja del manómetro va a subir, lo cual va a indicar que aquí ya tenemos la presencia del estado fase de la sustancia. Entonces, a medida que más y más moléculas se evaporan, esta velocidad de vaporización en un momento se incrementa, pero vamos a observar más tarde que esa velocidad se reduce debido a que la subida de aquí del manómetro comienza como a estabilizarse, y es lo que estamos viendo aquí ahora. Ven aquí que ya no eran 5 moléculas, sino voy a tener ya unas 3 moléculas. Veanlo acá, y es más lento ese proceso, y vamos a observarlo aquí en el manómetro que va a subir un poco lentamente, correcto, y va a tratar de estabilizarse. Entonces va a llegar el momento en que yo voy a tener una alta presión acá en el estado de gas. Entonces algunas moléculas que están aquí, que están en estado gas, van a entrar en contacto nuevamente con la fase líquido y van a condensarse. Entonces vamos a tener una reducción, vemos aquí, de la vaporización, pero vamos a tener un incremento de la condensación de algunas moléculas que entran en contacto con la superficie, como esta que está aquí, y ya comienzan a retornar a su estado inicial. En ese momento ya estamos llegando prácticamente a la presión de equilibrio o la presión de vapor de la sustancia. Cuando llegamos a la presión de vapor, entonces va a llegar cuando el número de moléculas que se evaporan, en este caso tengo 1, 2 y 3, es igual al número de moléculas que se condensan. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como la misma cantidad de moléculas que se evapora es la misma que se condensan, entonces ya no va a haber un excedente aquí de moléculas de vapor, sino voy a tener un número definido de moléculas de vapor. Por tanto, la presión se va a estabilizar y se va a quedar ahí, ni se va a mover, ni se va a subir, ni se va a bajar. Entonces eso es lo que se llama el famoso equilibrio dinámico, donde las moléculas que se evaporan
es igual a la cantidad de moléculas que se condensan y por tanto tengo una presión aquí del gaso de vapor estable. Eso es lo que se llama la famosa presión de vapor del líquido y ocurre a una temperatura especial. Ahora vamos a ver aquí una gráfica donde vamos a analizar los efectos de la densidad de la sustancia y la temperatura de la sustancia en el valor de la presión de vapor. Aquí estamos observando unas 4 sustancias de las cuales vamos a analizar, en este caso, el ácido acético, el agua y el benceno. Las colocamos en orden de mayor a menor con respecto al valor de la densidad a 30 grados centígrados. Entonces, desde el punto de vista de la densidad, vamos a notar que las sustancias que tienen mayor densidad tienen menores valores de presión de vapor. Observen aquí la curva del ácido acético, aquí tenemos la curva del agua y aquí tenemos la curva del benceno. Entonces son las sustancias que tienen menos densidad, son más volátiles, o sea que es más fácil hacer su proceso de evaporación. Ahora, si yo tomo una sustancia aquí y analizo cómo se comporta su presión de vapor a medida que aumenta la temperatura, nos vamos a dar cuenta que a mayor temperatura, mayor presión de vapor. Entonces en las conclusiones vamos a obtener que a mayor densidad de la sustancia, menor será la presión de vapor de la misma y viceversa. ¿En qué sentido? Que si yo tengo una sustancia con menor densidad, entonces mayor será su presión de vapor. Y la segunda conclusión es que a mayor temperatura de la sustancia, mayor será la presión de vapor de la misma y viceversa. O sea que si tengo menor temperatura, pues menor será su presión de vapor. Ahora vamos a entender por qué razón sucede esto. Aquí tenemos nuestro tanque, pero al cual le hemos incrementado la temperatura. Bien, entonces vamos a hacer qué es lo que sucede. Cuando nosotros incrementamos la temperatura de la sustancia, lo que estamos es inyectando energía en las moléculas. Por tanto, estas moléculas tendrán más capacidad de abandonar el estado líquido o lo harán con mayor facilidad. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que vamos a tener una alta velocidad de vaporización o una alta rapidez de vaporización, por el cual más moléculas se van a evaporar en forma más rápida. Y como tengo más moléculas aquí en este espacio, eso se va a reflejar en la presión que va a incrementar. Se va a incrementar la presión que hay acá y por tanto voy a tener más dificultad para que más moléculas que están en estado líquido pasen al estado gas. ¿Por qué razón? Porque tengo muchas moléculas aquí y esta ejerce una gran presión. Entonces, por esta razón, el equilibrio dinámico en altas temperaturas se consigue a mayores presiones, tal cual como estamos observando aquí. Ahora, como conclusión, entonces si aumentamos la temperatura del líquido, mayor será la presión de vapor, ya que las moléculas al tener mayor energía es más fácil que se conviertan en estado de vapor y mayor será la presión requerida para convertirlas nuevamente al estado líquido. La volatilidad de la sustancia es directamente proporcional a su presión de vapor, o sea que las sustancias más volátiles tienen altas presiones de vapor y esto se concibe porque como tengo alta volatilidad significa que más moléculas se evaporan y ellas van a generar mayor presión en el estado gas. A mayor densidad de la sustancia, menor será la presión de vapor. A mayor densidad de la sustancia, menor será la presión de vapor de la misma y viceversa. ¿Por qué? Porque la sustancia con mayor densidad, las moléculas están más unidas y va a ser más difícil que ellas se puedan desprender. Entonces vamos a obtener una menor tasa o rapidez de evaporación de las moléculas porque están más compactas o más unidas. Entonces, a una temperatura dada o especificada, las sustancias con mayores presiones de vapor se evaporan con mayor facilidad y rapidez que las que tienen menores presiones de vapor. Esta es la condición con la cual vamos a analizar las mezclas isotrópicas. Y por último, las sustancias más densas son menos volátiles, o sea que la densidad y la volatilidad son inversamente proporcionales. Muchas gracias por este video y nos vemos en otro.